Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Les voy a contar una de las razones por el cual empecé a trabajar de manera virtual o aceptar servicios de psicología únicamente de forma presencial en lugares que yo conozco como entidades que brindan el alquiler de los consultorios a los psicólogos. Bueno, resulta que cuando yo estaba empezando mi emprendimiento como psicóloga, empecé inicialmente a aliarme con otros colegas de psicología. Yo empecé a contactarlos por LinkedIn para que pudieran pues hacer equipo y unir fuerzas conmigo y pudiéramos trabajar todos, teniendo en cuenta que empecé a generar mi propia página web y en sí el contenido. Bueno, entonces resulta que uno de mis colegas me escribió, me dijo: Linda, mira, lo que pasa es que me sale un casito y yo por mis hijos no puedo ir al domicilio y es un caso de conducta suicida, por el cual pues por ser en La Calera yo no puedo ir. Entonces, claro, yo entendía que tenía sus hijos, que no podía ir tan lejos y le dije: dale, no te preocupes, yo lo tomo. Entonces, bueno, resulta que ella me dio el número de la persona y yo pues esperé a que me escribiera, y al confirmar que era el remitido de ella pues dije ok. Entonces resulta que él me contó el caso muy generalmente. Me dijo: ay, mira, es que nosotros somos de una zona rural, somos de La Calera, mi hija no quiere levantarse, no quiere ir a la universidad, ya con anterioridad ha atentado en contra de su propia vida, y yo quiero que pues venga alguien hasta aquí para que pueda hablar con ella. Quiero que sea alguien profesional, que conozca de estos procesos. Entonces pues a mí realmente me pareció creíble, y de todas maneras lo que yo tenía aquí es que venía remitido de mi compañera. Él de todas formas empezó a agregarle asuntos como que, ay, es que me decía el nombre de mi colega. Somos vecinos, nos conocemos desde hace un buen tiempo y, y bueno, pues por confidencialidad de todas formas ella no puede atender nuestro caso porque somos muy cercanos, lo cual pues yo lo creí. Entonces ahí ya hubo una confusión de mi parte porque no corroboré más con mi colega. Bueno, de todas maneras, el trajín del día a día no lo permite. Bueno, entonces resulta que mi colega me escribió: oye, ya pudiste hablar con, me dijo el nombre de él, que se hacía llamar Elkin. Si mal no estoy, es que esto ocurrió el año pasado. Entonces dije: sí, ya pude hablar con él. Ah, bueno, te lo encargo. Y yo, ok. Entonces pues ahí seguía reforzando mi idea de que sí eran conocidos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue pactar una fecha, una hora para acercarme al lugar. Bien, entonces una vez una vez organizamos la fecha y hora, yo lo que hice de todas maneras fue contactarme con mi familia y comentarles a dónde iba a ir, que quería ir con alguien de confianza al lugar porque pues al ser a esas horas de la mañana y sola no me sentía cómoda. Entonces, bueno, así fue, organicé un lugar para ir con una persona de confianza, decidimos ir en moto y listo. Entonces resulta que muy a las 5 de la mañana, muy juiciosa, me levanté y resultó que esta persona, este padre de la paciente, empezó de forma constante a llamarme para confirmar si yo iba a ir. Pues yo no le contesté la llamada. Yo lo que hice fue leer los mensajes de WhatsApp, que era: señorita, va a venir, va a venir, va a venir, es para que no se pierda. Bueno, siempre era muy justificando el motivo por el cual me hablaba. Entonces yo le contesté: sí señor, le confirmo que yo cumplo con mis actividades y tan pronto esté allá, yo le informo a usted, yo me reporto en cuanto cumpla la hora que acordamos para la sesión. Y no le hablé más. Seguía llamando de una forma constante, eso ya me empezó a generar malestar. Empecé a pensar que o era uno de los factores por el cual la hija no superara un supuesto duelo de ruptura sentimental. Empecé a considerar que de pronto
bueno, empecé a asociarlo como parte de la historia de vida de su propia hija para que fuera un manejo dentro del proceso. También llegué a pensar que era muy extraño, ¿sí? Escuchando lo que yo sentía, como esa incomodidad. Bueno, acto seguido, arrancamos. Me recogieron, arrancamos y seguía ese celular aproximadamente cada media hora. Bueno, un poquito más frecuente, como, bueno, cada rato empezaba ese celular, vibre, 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 y pues tú dirigiéndote en un vehículo móvil, pues una moto no sacas el celular y pues yo no contestaba. Más o menos ya eran las 10 de la mañana cuando llegué allá y ahí sí le contesté la llamada y empezó a decirme, señorita, ¿en dónde está? Envíeme la ubicación. Yo le dije, no, pues todavía no he llegado a la calera, yo le envío la ubicación tan pronto me encuentre en la calera, ¿sí? Entonces, bueno, pues así fue. Dijo, sí, sí, señora, no se preocupe, cuando llegue a la calera, pues me quedo pendiente. Bueno, entonces llegué a la calera y lo que siguió ya viene una parte muy compleja. Entonces resulta que llegué a la calera y le dije, bueno, señor Elkin, yo ya llegué a la calera, ¿dónde es? ¿En qué parte es? Y me envió una ubicación que quedaba demasiado retirada de la carretera. Entonces yo le dije, uy, siempre es lejos. Sí, pero no se preocupe que yo le pago un adicional por haberse dirigido hasta acá. Entonces yo, bueno, está bien. Entonces empezamos a acercarnos a ese lugar tan retirado. Y cada vez que entrábamos más, la naturaleza era muy bella, olía muy bien porque pues la naturaleza es deliciosa. Bueno, la cuestión es que empezamos a ver casas abandonadas, había una fábrica como ya abandonada, pero se veía interesante. Más adelante les cuelgo fotos de ese lugar que de todas formas capturé imágenes que me parecieron muy bonitas. También pasaban personas en caballos. Lo curioso es que también transitaba con constancia vehículos de alto tráfico, carros, motos. ¿Ok? Seguíamos buscando, buscando, hasta que llegamos a una parte en donde había una finca, la pared era roja. Entonces, justo ahí fue cuando recibí una llamada. La llamada era de un número diferente. Esta llamada tenía una voz muy autoritaria y se hacía llamar, no me acuerdo el nombre, pero se hacía pasar por un personal de las FARC. Entonces, de forma muy autoritaria, me indicó que yo porque estaba ahí, que me venían siguiendo desde que entré a la calera, que yo iba en una moto, em, que yo quién era para estar allá. Entonces, yo le dije, no, no señor, yo solo vengo a cumplir un servicio que me pidieron de psicología y por eso estoy acá. Entonces sí me molestó esa llamada tan imponente y sobre todo que quería datos de mi familia para corroborar que yo era una persona supuestamente de bien, que porque las personas que han ido de Bogotá han ido a llevar ciertos productos químicos que han alterado su propia sociedad, entonces ellos necesitaban corroborar con alguien de mi confianza que yo sí era psicóloga. Entonces, acto seguido, yo efectivamente brindé el número de contacto de mi mamá, del cual pues me arrepentí en un no corto tiempo después de lo que empezó a suceder. Entonces resulta que este personaje empezó a llamar a mi mamá y mientras que a mí me pedían datos de dónde me había graduado, qué otros casos había atendido, como si estuvieran interesados en traerme más población, del otro lado a mi mamá le estaban diciendo que sí, que yo me había metido en una zona que no debí meterme, que iban a arrepentir y que si querían que yo estuviera a salvo, entonces tenía que darles dinero. Acto seguido, pues mi mamá me escribe que hija, ¿dónde está? Váyase de ahí. Y yo lo que hice fue decirle, tranquila mamá, estoy bien.
y seguí las instrucciones de apagar los datos. Ya para finalizar esta anécdota que, que tanto me sacó de onda, bueno, pues empezaron a llamar a mi mamá, le decían yo cómo iba vestida, en qué moto iba. Yo de todas formas empecé a ver que ese punto se estaba acercando a mí. Y cuando mi mamá me dijo, váyase de ahí, yo dije, lo mejor es irme y hacerle caso a mi mamá, ya me está asustando. Y pues como em, ese supuesto padre de la paciente empezó a llamarme y a decirme que me iban a hacer unas preguntas y que si las pasaba, que él me dejaba seguir a la finca y que si no las pasaba, que entonces él iba a recogerme, pero era muy como a retenerme. En ese lapso que les cuento, más o menos pasó 20 minutos, no solo me pidieron datos a mí, también a la persona que iba conmigo. Bueno, pues en ese aspecto lo que hice fue decirle a mi mami, tranquila mami, yo estoy bien y si ya me voy para allá, no les hable más a ellos. Y yo dije, empezaron a decirme que tuviera la moto apagada porque seguro escucharon que se prendió la moto, que yo le dije a la persona, ven, vámonos. Y él no, y su paciente. Entonces yo le dije, no, yo ya no creo que haya un tal paciente. Entonces yo prefiero dejar así. Primero mi vida, después de todo. Entonces él encendió, bueno, la moto, me subí y empezó a decir, usted va vestida de negro, usted va en una moto negra y vamos a empezar a disparar. Entonces, pues como yo había dado más o menos la información, de por sí, pues yo a veces soy un poco distraída. Entonces, eso me sirvió para no dar tanta información y suponer que eso no era tan cierto. Entonces, él de todas maneras tenía miedo, yo tenía el corazón aquí en la garganta y le dije a él, ven, arranca y vámonos a lo que más puedas, va, arranca rápido, rápido, yo me agarro bien y se disparan, que me disparen a mí porque no sé manejar moto y no sé cómo salir de acá. Yo te protejo y arranque. Pues así fue. Todo lo hermoso que había en el camino, esas casas abandonadas que tiende a ser arte, la exploración urbana es bonita, la naturaleza es hermosa, pero pues empezó a verse lúgubre, pues, yo veía ya todo con miedo y los carros que pasaban, yo era muy paranoide, mirando de lado a lado y suponiendo que eran parte de ellos, que de pronto me iban a hacer daño, nos iban a quitar la moto y nos iban a secuestrar, mejor dicho, arrancamos a lo que dio, nos fuimos rápido. Y bueno, pues al encender los datos no me escribieron más. Mi mamá pues muy preocupada y se había salido de su trabajo. Le dije, no mami, tranquila, que ya llego a Bogotá, yo estoy bien, mire mi ubicación, yo ya ya voy para Bogotá. Y lo mismo le dije a él, le dije, ven, avísale a tu familia que estás bien, que no pasó nada, que solo fue un susto. Y bueno, así fue, nos paramos un momentico, enviamos mensajes y arranque porque nos sentíamos inseguros en ese lugar. Y es que definitivamente esa forma, esa modalidad de robo, te engañan muy bien. Realmente ellos inicialmente solicitan datos. La razón por la que muy seguramente ellos al inicio me llamaban tan constante, seguramente era para que tú te metieras en una situación de sí, son de confianza, de sí debo decirles de cómo voy vestida o vestido. Y ellos pues con toda esa información después te asustan con esa supuesta persona de las FARC, que muy posiblemente sea de los que se encuentran en las cárceles. Al llegar a mi casa, bueno, hubo el reencuentro, fue como un episodio complejo de que bien, que estoy bien, de que mi mamá está bien en medio de todo ese susto tan horrible, porque le decían cosas horribles, como que si usted no envía dinero, le vamos a enviar a su hija picada cuadritos a la casa, ya se va a dar cuenta quiénes somos nosotros, su hija se metió, mejor dicho. Pero pues ya mi mamá podía estar tranquila de que yo iba en camino para allá y lo que tuvo que hacer
Ella incluso tomó mucha fuerza y les dijo que no les creía y les colgó, pero ella estaba muy asustada y imaginando escenarios en donde eso sí fuera real, que se iba a hacer. Bueno, entonces ya cuando llegué a la casa, pues obviamente hablé con mi colega, ven, y tú realmente te conoces con él hace mucho tiempo. No, linda, no, él me contactó. Entonces, claro, pues como se me reforzó la idea de que era una persona de su confianza, pero pues toda la información llegaba de ese personaje, no directamente de mi colega, solo esa palabra de te lo encargo fue lo que me hizo pensar de que sí eran de su confianza, pero resultó que no. Entonces, pues esto nos deja más lecciones, por fortuna son lecciones, como corroborar mucho mejor la información. Eh, También pude notar, al contar mi experiencia al grupo, a mi grupo de compañeros con quienes estábamos empezando este proyecto de emprendimiento todos, eh, una de ellos, una colega, otra colega, me comentó que ella pues sí, lamentablemente vivió esa misma situación con la diferencia de que sí le secuestraron. Y pues para que ella pudiera estar en su hogar nuevamente, pues ya se imaginarán, la familia tuvo que haber hecho pagos. Em, y por eso esas son las razones por el cual yo decido tener consultoría virtual. Para los casos que yo pues considero que soy experta, los puedo manejar de esa manera, innovando, emprendiendo, saliendo adelante de esa forma, porque ya a los domicilios corremos mucho riesgo, hay porque nos enamoramos de nuestra profesión, se aprovechan de eso y eso no está nada bien, lo que hacen es un daño. Y muy seguramente si son personas que están fuera de las cárceles, mancomunadas con otras que están dentro, que es lo seguro. Yo efectivamente lo que hice fue denunciar. Yo llamé a la fiscalía, llamé a la policía y ellos solo decían que eso no es nada, que, que eso son personas de las cárceles, que no se puede hacer nada. Lamentablemente no tuve una buena experiencia con ellos por esa situación, ni con la línea púrpura, ni con la fiscalía, no se me recibió ninguna demanda, no me pidieron datos de qué números me llamaron, quiénes, o sea, tal vez conocen todo el modus operandi, pero no han hecho un proceso de inteligencia o investigación profunda para estos estafadores. Entonces, pues comparto esta anécdota para todos mis colegas y que pues no permitan que se aprovechen de lo que nos gusta hacer, que es brindar bienestar a las personas que lo necesitan y más bien busquen lugares seguros que por más que se requiera una atención al domicilio, sea de la caldera, de donde sea en un consultorio que usted alquile de su confianza, que tenga buenas referencias, que en lo posible esté habilitado por la Secretaría de Salud, que es lo mejor, que es la ley de todas maneras, pero eviten ir a los domicilios, no sabemos a qué barrio, con qué personas, con qué tipo de personas estamos enfrentándonos y solos. Si trabajan a domicilio y son respaldados por una IPS, pues y que tienen su seguro de vida, pues no solo se conformen con tener seguro y ser de una IPS, sino que tengan un acompañamiento institucional como la policía y demás, en donde las estrategias que se usen garanticen la seguridad del profesional. Bueno, chicos, pues esta fue una anécdota que me ocurrió el año pasado. Está ocurriendo mucho. Esperemos que estas denuncias así sociales, porque si en la policía y en la fiscalía no nos reciben las denuncias, pues ojalá ya se pongan pues el corazón y hagan su trabajo de investigar realmente y se acaben este tipo de estafadores, esta modalidad de robo tan bárbara que lo único que genera es un daño a la sociedad, a quienes queremos hacer un bien a la sociedad. Muchas gracias por haberme escuchado y llegado hasta aquí. Les envío un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nos veríamos prontamente.
Chao, chao.